En este video vamos a aprender a construir un gráfico de normalidad o un gráfico cuantil-cuantil o también llamado gráfico cuckoo-plot. Este gráfico es utilizado para estudiar esta hipótesis nula. La hipótesis nula es la muestra proviene de una población cuya distribución es normal. Cuando construimos este gráfico, para para no rechazar la hipótesis nula, la apariencia del gráfico debe ser como una apariencia como la que se muestra en el panel número 3, que los puntos estén más o menos alineados. Cuando esos puntos no se encuentran alineados, como en este caso en el número 2 o en el caso número 1, rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuáles son las partes de un gráfico de normalidad? Entonces, en el eje horizontal tenemos los cuantiles teóricos de una normal. Observen que van de menos 3 a 3. En el eje vertical tenemos las observaciones de la muestra ordenadas. Y tenemos también una línea de referencia para saber si los puntos están alineados o no. Veamos un ejemplo muy sencillo. Por efectos didácticos vamos a tomar una muestra de tamaño 10 solamente. En la práctica las muestras son mucho más grandes y lo que vamos a estudiar es si esta muestra proviene de una población cuya distribución es normal. N es 10. Ordenamos la muestra de menor a mayor, es decir, en orden ascendente, 35, 39 hasta 87. Luego lo que hacemos es una tabla de 4 columnas, donde en la primera columna vamos a colocar un indicador que comienza en el número 1, 2, 3 hasta el valor de n. La segunda columna es una función de la primera columna, donde vamos a cambiar el valor de i dependiendo de la fila en que estemos. Hacemos esta cuenta y esto nos entrega una probabilidad que la representamos aquí en color rojo. La tercera columna es el cuantil teórico de una normal estándar que cumple con que la probabilidad acumulada hasta ahí es lo dicho en la columna número 2. Veamos un ejemplo. Cuando i vale 1, reemplazamos en esta expresión y obtenemos 6.1%. Entonces lo que vamos a buscar es, en una distribución normal estándar, cuál es el valor del cuantil, de tal manera que hasta ahí está acumulado el 6.1% de la probabilidad. Si lo buscamos en una tabla de distribución normal, lo que encontramos es que ese cuantil es menos 1,547. Lo hacemos igual para i igual a 2, reemplazamos acá, obtenemos que el cuantil es menos 1, también de la tabla normal. Para 3 obtenemos esto, y de la tabla obtenemos esto. Lo hacemos para las demás, y lo que vamos a obtener es esta columna número 3, que nos va a servir para construir el gráfico. Esta última columna es muy sencillo, simplemente colocar las observaciones ordenadas, entonces aquí el 35, luego el 39, así hasta el número 87. Con estas dos columnas nos las llevamos para hacer el gráfico, y la columna número 3 van a ser los elementos del eje X y los elementos de la columna 4 son las coordenadas del eje Y. Las traemos y vamos a construir este gráfico. La primera pareja es menos 1,547 con 35, ubicamos eso en un gráfico y lo hacemos así con todas las demás observaciones. Aquí tenemos la última. Cuando lo hagamos obtenemos esta nube de puntos y nos damos cuenta que esta nube de puntos no se aleja demasiado de una línea recta, es decir, los puntos están alineados, por lo tanto podemos concluir que no rechazamos la hipótesis nula, es decir, la población de la cual obtuvimos la muestra tiene una distribución normal. ¿Cómo se hace un gráfico de normalidad o cuckoo-plot en R? Es muy sencillo, simplemente es utilizar en forma secuencial estas dos instrucciones, cuckoo-nor para hacer el gráfico y cuckoo-line para agregar la línea de referencia. ¿Y cómo se utilizan? Simplemente se escribe cuckoo-nor y dentro de paréntesis el nombre del vector que tiene las observaciones de la muestra, en este caso es la X, y por último cuckoo-line para agregar la línea al gráfico anterior. Cuando hagamos eso, lo que vamos a obtener es un gráfico como estos, con el cual se puede estudiar entonces la hipótesis nula que presentamos anteriormente. Bueno, espero que hayan entendido, que les haya quedado claro, y hasta una próxima oportunidad.